Un ejército extraterrestre se está reuniendo en la Luna. Son aterradores. No me sorprende saber que el gobierno nos miente a todos con regularidad, y probablemente sobre algo nuevo cada día. Últimamente he estado pensando cada vez más en que ahora formo parte de una de esas mentiras. Una mentira que mira fijamente a la Tierra cada noche, desde 384.000 kilómetros de distancia. Dicen que nunca volvimos a la Luna, que nunca regresamos tras abandonar la superficie hace casi 50 años. Rayos. Algunos creen que ni siquiera llegamos aquí. Pero en realidad llevamos viviendo aquí arriba bastante tiempo. Observándote desde arriba. Hasta donde todos saben, el Apolo 17 fue la última misión a la Luna. Rompió todo tipo de récords, oficiales. La caminata espacial más larga, el alunizaje más largo y las muestras más grandes jamás traídas a la Tierra. La mayor cantidad de órbitas lunares, 75, y el mayor tiempo orbitando la Luna, más de 6 días. La tripulación regresó después de tanto esfuerzo y descubrió que a nadie parecía importarle mucho los viajes espaciales. Tenían otras cosas en la cabeza. Los alunizajes, la NASA y el heroísmo de los astronautas de repente eran cosa del pasado. Era como si, después de todo el tiempo dedicado a intentar llegar, la gente se hubiera aburrido de oír hablar del lugar. Por supuesto, había otro problema. Había habido demasiados accidentes, demasiados desastres. Se estaba volviendo demasiado arriesgado visitar a nuestro vecino en órbita o incluso enviar astronautas al espacio. Aprovechando esta indiferencia, el gobierno en la sombra comenzó a planificar una operación lunar diferente. Una que establecería una base secreta en la superficie lunar, en una guarida subterránea que no podría ser detectada por telescopios desde la Tierra. Operaría en secreto y serviría como operación de espionaje y búnker en caso de aniquilación total en la Tierra. Después de todo, era la era de la Guerra Fría. La base lunar ultrasecreta estaba abastecida con suministros y se elegía a 2 hombres y 2 mujeres como equipo para cada rotación anual, como plan de contingencia si todo lo demás fallaba en la Tierra. Generaciones de nosotros hemos servido aquí arriba en la Luna. Cuando terminó la Guerra Fría, todos creían que se había acabado, que la base estaría abandonada. Pero quienes mandan la mantuvieron en funcionamiento, alegando que la posición del reloj del fin del mundo seguía siendo precariamente cercana a la medianoche. Aquí arriba, rotamos cada año para que nadie muera de envenenamiento por radiación, cáncer o deficiencias óseas. Aún así, todos nos quitamos una década o más de esperanza de vida solo por vivir aquí arriba. Pero lo hacemos. Es solo una parte del trabajo. ¿Quién más puede afirmar haber estado en el espacio exterior? ¿Haber tocado la superficie lunar? ¿Haber vivido aquí? No pude rechazar la oportunidad. Les aseguro que esa vista desde la superficie es inmejorable. Desde aquí arriba, la Tierra parece una pequeña roca azul brillante, tan pequeña e insignificante que uno no puede evitar sentirse sobrecogido, humillado. No salimos a la superficie muy a menudo, solo en raras ocasiones especiales, para tomar muestras o hacer experimentos. Por eso me sobresalté tanto al despertar y encontrar el búnker vacío. «Brian, Jess, Sarah», grité después de quitarme los tapones. Nunca podía dormir sin ellos. «¿Cualquiera?» Nadie respondió. No era que el lugar fuera muy grande, no tenían dónde esconderse, pero los 3 se habían ido, sus trajes espaciales también. Así que era obvio que se habían ido, pero simplemente no tenía sentido. No había ninguna caminata espacial programada para hoy, pensé. Los riesgos de salir a la superficie no podían subestimarse. Salíamos con moderación, a menudo quedándonos en el interior durante semanas, y nunca salíamos todos juntos, solo en equipos de 2. Así, si algo ocurría, la misión podía continuar. Caminábamos, hablábamos, vivíamos planes de contingencia para los demás y para toda la humanidad. No se nos permitía correr riesgos. Llamé a la base, pero no hubo respuesta. Era como si se hubiera cortado la conexión. Solo oía estática, borrosa y estridente. No podía hacer mucho más que sentarme a esperar a que volvieran. Al menos había comida y agua de sobra, así que no me moriría de hambre. Pero no podía decir lo mismo de ellos.
No parecía que se hubieran llevado nada, ni comida, ni agua, ni nada. Pasaron los días y mi mente vagaba sin rumbo, pensando en todas las posibilidades. Aislado de la tierra, no tenía ni idea de si lo peor también había sucedido allí abajo. Una catástrofe global que provocó una interrupción de las comunicaciones cruzó por mi mente. Pulsos electromagnéticos, bombas nucleares, plagas, inundaciones, calentamiento global, malditos zombies, incluso el rapto. Todo esto me pasaba por la cabeza mientras paseaba por la pequeña vivienda. Me quedé allí esperando y esperando, sin saber qué pasaría. La misión de reabastecimiento que también nos relevaría de nuestras tareas estaba a varios meses de distancia, y quién sabía si aparecerían. No tenía forma de saber qué estaba pasando, ni qué noticias me había perdido. A medida que los días se convertían en semanas, asumí que estaba total y completamente solo, sin tripulación ni comunicaciones. En una balsa salvavidas, solo, en el infinito océano del espacio. Tenía demasiado miedo de salir, así que esperé y esperé, aterrorizado. Solo en una roca a cientos de miles de kilómetros de casa. En la unidad de vivienda reinaba un silencio sepulcral, salvo por el sonido de mi propia respiración mientras caminaba de un lado a otro. Comía, dormía, defecaba, bebía y esperaba sin cesar. De repente, mientras dormía profundamente, el panel de comunicaciones se reactivó. Las luces comenzaron a brillar en rojo y verde, amarillo y azul, y las alarmas empezaron a sonar mientras los sistemas despertaban de su largo letargo. Me levanté con ellos, parpadeando con incredulidad, y luego sucedió algo aún más imposible. Sonó la alarma de la esclusa. Alguien entraba en la unidad de habitáculo, y no solo una persona. Eran 3. Todos mis compañeros habían regresado milagrosamente. Semanas después de su partida, la tripulación que yo había dado por muerta entró en la esclusa de aire desde el exterior. Entraron con movimientos rígidos, como si tuvieran mucho frío, y esperaron a que la sala se despresurizara. Sus rostros estaban inexpresivos al entrar en la zona habitada unos minutos después. Ya sin sus trajes, permanecieron en silencio, y no me dijeron nada mientras los observaba. Se me heló la sangre en las venas al ver que sus ojos estaban completamente negros. Primero hablé con Sara, mi compañera. Abrumada por la emoción, ni siquiera pensé en la absoluta imposibilidad de todo aquello, ni en los extraños cambios que les habían afectado. No deberían haber estado vivos. Ya había determinado que era imposible. Después de todo, no habían traído provisiones. 3 días sin agua aquí arriba y estás perdido. 7 días sin comida. Pero llevaban semanas sin ninguna de las dos cosas. La cosa es que, cuando llevas tanto tiempo solo, pierdes la noción de todo. Solo sientes soledad y anhelas desesperadamente cualquier tipo de contacto humano, tan esencial como el aire, el agua o la comida. Nada más importaba cuando los veía, sobre todo a Sara. La abracé con fuerza, tan fuerte que por un momento temía haberla lastimado con mi abrazo de oso. No me devolvió el abrazo, sino que se sintió fría y flácida en mis brazos. Ella simplemente me miró fijamente, con sus ojos vacíos, mirando a través de mí hacia algún lugar muy distante. «¿Sara?». La sacudí y le sujeté la cara entre las manos. El corazón me latía con fuerza en la yugular, cada vez más rápido. Lo primero que noté fue que tenía frío, frígida como el hielo cuando toqué su piel. ¿Qué le pasa?», pregunté, mirando de un lado a otro entre Brian y Jess, esperando desesperadamente una respuesta. Sus rostros me devolvieron la mirada con la misma inexpresividad, como si no me vieran, sino que miraran a través de mí. «¿Dónde te has metido? Llevo semanas aquí sola. No pude contactar con nadie en casa y no tenía ni idea de qué demonios estaba pasando». Hablaba entre sollozos, abrumada por la emoción. El rostro pálido de Brian se giró bruscamente para mirarme. Como una anguila, se veía resbaladizo y pálido, con una fina capa de sudor adherida a su piel en finas gotitas. «Lo sentimos», dijo robóticamente. «Encontramos algo afuera. Debes venir a examinarlo con nosotros. Debes oír el sonido que hizo». Así que eso era todo, pensé. Ahora tenía al menos algo en qué basarme.
Había habido un ruido que los había impulsado a salir como las sirenas de la Odisea de Homero. No me extraña que no me afectara. Siempre dormía con tapones para los oídos, mientras que los demás sí habían estado expuestos. Sin embargo, en la luna no hay sonido, así que tendría que haber llegado por radio. Imaginé la escena vívidamente. Toda la tripulación dormía profundamente cuando un sonido crepitó repentinamente en los altavoces del sistema de comunicación. Una frecuencia de otra especie quizá los había estado llamando, y también a mí. Solo que me perdí la transmisión debido a mis tapones para los oídos. ¿Y si no quiero oír el sonido, Brian?, pregunté mientras me agarraba bruscamente del brazo y me llevaban hacia la esclusa de aire. La canción de la oscuridad es para todos. Te resultará relajante, dijo con voz fría y distante. No me gustó nada cómo sonaba. Empecé a forcejear y a luchar contra ellos, pero fue inútil. El agarre de Brian en mi brazo era como una tenaza de acero y no había forma de soltarme. Me obligaron a ponerme un traje espacial y me llevaron a la superficie. Me metieron a la fuerza en la parte trasera de nuestro explorador lunar y pronto partimos, dejándome en el vacío silencioso y solitario de mi propio traje espacial. Una voz cobró vida en mi oído y empezó a hablar. Me di cuenta de que era Brian quien hablaba otra vez, como si fuera su portavoz. Debes ver lo que hemos visto, todos lo verán, pero tenemos la suerte de poder vislumbrar lo que está por venir antes que los demás. ¿Y qué es eso, Brian? ¿Qué voy a ver? ¿Y qué me va a pasar? Dudó un momento, pero luego volvió a hablar. Esta vez no me habló a mí. Mejilla nueva, escucha, zie gorda, dijo secamente, o algo así. Derbgit, respondió Sara. Derkfig Regilspec. Cualquiera que fuera el idioma que hablaban en ese momento, nunca había escuchado nada igual antes. Se intercambiaron algunas cosas más y luego guardaron silencio un buen rato, mientras conducíamos sin parar durante lo que parecieron horas. De no ser por el terror, me habría quedado dormido, pero no me atreví, pues sabía perfectamente que nuestras reservas de aire no durarían mucho allí afuera. Intenté respirar con moderación y saboreé cada bocanada. Finalmente, el rover lunar giró por un empinado terraplén y rodamos cuesta abajo hacia la entrada de lo que parecía una especie de cueva natural. Era un agujero negro en la roca lunar que se abría como una boca mientras avanzábamos hacia él. Parecía abrirse más a medida que nos acercábamos, y luego todo se volvió oscuro cuando entramos en la caverna en la superficie de la luna. Nos detuvimos en la oscuridad del túnel y vi unos ojos que nos observaban desde la oscuridad. Se reflejaban como espejos morados en la penumbra. Los demás ya habían salido del vehículo y podía verlos en la tenue luz de la cueva, inclinándose ante las cosas con ojos morados. De repente, una voz me habló al oído y la oí con claridad por la radio. Sonaba como vidrios rotos raspando una pizarra. No estabas entre tus compañeros cuando vinieron la primera vez. ¿Por qué? Pensé en esto y luego simplemente respondí con la verdad. Me desperté y ya no estaban. No sabía que me habían invitado a lo que sea esto. Se oían susurros en mi mente y mis antiguos camaradas volvieron a hablarse en ese idioma extraño. Tras unos minutos de debate, la voz en mi oído, como un cristal roto, volvió a hablar. Intenté no gritar al oírla. No podemos darte el mismo regalo que les otorgamos. Hay fuerzas en acción que ni siquiera nosotros podemos controlar, y las usamos como podemos, pero solo cuando nos lo permiten. Sin embargo, te concederemos otro privilegio. ¿Qué es eso?, pregunté, sintiéndome repentinamente aún más asustado, algo que no había creído posible. Te mostraremos de qué somos capaces, para que puedas decirles a los de tu especie qué haremos si se resisten. Serás nuestro mensajero. Mis 3 antiguos tripulantes se levantaron de repente y comenzaron a marchar hacia mí en el espacio oscuro, agarrándome bruscamente y empujándome para pararme frente al más grande de los pares de ojos morados. Mira y escucha. La criatura de repente comenzó a emitir un sonido como el ronroneo de un gato grande, pero luego aumentó repentinamente de tono hasta que perforó mis oídos y sentí que la sangre comenzaba a gotear de ellos. Mis 3 antiguos amigos se elevaron repentinamente por los aires,
mientras la habitación se llenaba de un tenue resplandor púrpura. Vi lo que había afectado a mis compañeros de tripulación. Finalmente, vi a las criaturas que se escondían en la caverna del lado oscuro de la luna. Bajo el tenue resplandor púrpura de su poder, vi que eran como enormes felinos salvajes, negros como jaguares, pero con muchas más patas, recordándome a arañas gigantes mezcladas con felinos salvajes. Sus ojos púrpuras me devolvieron la mirada y observaron impasibles y sin esfuerzo mientras mis amigos flotaban y levitaban en el aire en medio de la caverna. De repente, les quitaron los cascos espaciales y grité, sabiendo lo que les sucedería en el vacío del espacio. Pero no pasó nada. Respiraron el aire inexistente y se quedaron quietos, bastante contentos, por unos instantes más, como si las criaturas hubieran creado de alguna manera un pequeño ecosistema, con una atmósfera habitable en esta caverna. Entonces, los ojos de Brian comenzaron a supurar una sangre oscura, casi negra. Esta le corría por las mejillas y la carne de la parte superior del cráneo empezó a desprenderse y a derretirse. La piel se desprendió y cayó al suelo, y sus tejidos conectivos parecieron desaparecer a medida que sus huesos y partes del cuerpo se desprendían, esparciéndose por todas partes mientras caía sin vida al suelo. Jess fue la siguiente. Su cráneo apareció de repente y un instante después desapareció, como una fruta que se hubiera dejado pudrir, vista en cámara rápida, se deshizo por las costuras. Los cálidos fluidos vitales salpicaron mi traje y cubrieron mi visera de sangre, que limpié mientras gritaba, sabiendo que aún quedaba una persona. Sarah, mi compañera, mi amante, Al mirarla a los ojos, negros como la muerte, me devolvió la mirada, y por un instante creí ver un destello de reconocimiento en sus ojos, como si, por un instante, hubiera recordado nuestra vida juntos. Abrió la boca como para decir algo, pero entonces se le cayó la lengua, negra, oscura y muerta. Se le cayeron los dientes al envejecer 1000 años en un instante y, de la misma manera, se desplomó muerta en el suelo de la caverna. El resplandor púrpura se atenuó, dejando la habitación casi en oscuridad una vez más. Me quedé solo nuevamente mirando una cueva llena de oscuridad, con los ojos morados de criaturas aterradoras rodeándome por todos lados, observándome desde las sombras. «Esto es lo que le dirás a tu gente, allá en la tierra», dijo la voz en mi oído. «A estos les dimos favor, y mira lo que les hemos hecho para darte ejemplo. Imagina lo que les haremos al resto si nos desobedecen». Retrocedí, tropezando con las rocas mientras corría hacia el vehículo lunar. Más de ellos salían de las sombras. Criaturas más pequeñas con los mismos ojos morados reflectantes. Cientos, miles, saliendo a darse un festín con la comida fresca. Dile a tu gente que venimos. Dile que tienen 2 opciones: escuchar nuestra canción, someterse a nosotros y convertirse en nuestros secuaces. O pueden convertirse como estos, alimento para nuestros jóvenes. Dile que elijan con sabiduría. Subí al rover lunar y despegué, corriendo de vuelta a la unidad habitáculo. Encerrado dentro, recé por el rescate, esperando que no fuera demasiado tarde para volver y avisar a todos. Han pasado unos meses desde que todo esto sucedió. Ya estoy de vuelta en la Tierra y hasta ahora no le he contado a nadie lo que vi. Que mis supervisores sepan, mis 3 compañeros de tripulación nunca regresaron después de desaparecer. Pensé que sería más fácil dejarlo así por ahora. Mis supervisores no son muy abiertos de mente. Y no pensé que mis jefes de la Fuerza Espacial lo entenderían, o que pensarían que había pasado demasiadas horas en baja gravedad. Después de escuchar una historia así, por lo que sé, podrían haberme culpado de su muerte. Así que lo mantuve en secreto. Lo sé, soy un cobarde, pero no quería afrontar las consecuencias, y en el mejor de los casos, habría sido un encubrimiento. Eso significaría enviarme a algún lugar. Cuando quieren deshacerse de alguien, a menudo lo envían a alguna base de radio remota del norte. Dicen que para escuchar señales extranjeras, pero la mayoría de las veces solo para enviarlo a un lugar desagradable. No quiero que eso me pase a mí. Últimamente intento evitar la radio. Me da un poco de miedo lo que pueda oír algún día.
así que mantengo el volumen bajo y siempre duermo con tapones para los oídos puestos.